que nunca iba a llegar a ningún lado. Y eso era todo el tiempo como la constante. Entonces yo me volví lo opuesto, porque mi miedo en la vida se convirtió en que yo no voy a ser mediocre. Y por ende lo opuesto a mediocre es yo voy a ser exitoso. Hola, mi nombre es Manuelita Rojas, soy mentora holística y fiel creyente del poder de la mente. Cada semana compartimos experiencias enriquecedoras que pueden darle un boost de inspiración a tu día, camino y propósito. Gracias por estar acá. Te invito a darle clic y seguirnos en todas nuestras plataformas como Grateful Mind. Hola, bienvenidos a un episodio más. Hoy estamos con Nicolás Cortés, él es empresario de videojuegos, founder, de hecho ahorita nos va a contar un poquito más de su historia y bueno, yo quiero además de agradecerte y darte la bienvenida, Nico, pues poder conocer un poco más de esta historia y poderle dar muchos insights a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo en este momento, de cómo ha sido esa historia para llegar a donde estás en este momento, que sé que para muchos, pues desde muy pequeños, y de hecho me incluyo, a mí me encantaba jugar con videojuegos y me encantaba como todo este tema, pero ya llevarlo a la vida real y a la vida adulta, sé que es todo otro tema. Así que muchísimas gracias por estar acá con nosotros hoy. No, gracias a ti por invitarme. Nico, bueno, para conocer un poquito más de ti en este momento, cuéntanos dónde estás, de dónde eres y cómo se ve un día tuyo normalmente. Yo soy de Bogotá. ¿Ok? No sé si tu audiencia es de Latinoamérica, pero pues de Bogotá, en Colombia. Ajá. Trabajo desde Bogotá, trabajo desde mi casa. Ok. Un día normal mío es como unas 28 reuniones, todas videollamadas, Ok. y ese es prácticamente ¿Y a todas nivel de mi esas empresa. videollamadas las tienes en español o las tienes en otros idiomas? La mayoría yo creo que son en otros idiomas. Ok. Nosotros trabajamos mucho con empresas de Asia. Ujú. Entonces muchas veces me toca tener llamadas o temprano en la mañana o medio tardecito en la noche. Y trato como de sacar tiempo para hacer ejercicio, para meditar, para como tener mi rutinita. Ok. Pero sí, literal mi trabajo es tener llamadas. Ok. Nico, si yo te preguntara si crees que tienes algún poder extraordinario, ¿cuál dirías que es y por qué? Yo creo que si le preguntas a mi socio, Ujú. te diría que es saber a dónde hay que ir. Creo que eso siempre he tenido claro, como a dónde quiero ir, a dónde me gustaría eh, llegar. Pero yo creo que lo que hago muy bien es que sé entenderme a mí mismo mejor que nadie, Ujú. y creo que sé también conocer y entender a las personas mejor de lo que ellas entienden muchas veces. Ok. Gran poder. Nico, y bueno, ya entrando en detalle, si tuviéramos que hablar de una historia imposible, posible tuya o de algún momento donde has tenido una historia similar de, no sé, que las cosas se pusieron difíciles, tal vez no era tan claro ese punto hacia dónde ibas, o de pronto sí lo tenías en mente, pero como que las cosas no fluían mucho y no se estaban dando como a ti te hubiera gustado que se dieran, pero de una u otra manera lograste llegar a ese punto o las cosas se dieron aún mejor de lo que tú te imaginabas. ¿Cuál sería esta historia o este momento que nos quieres compartir? Yo creo que tengo varias. Muy Digamos que bien. a mí me tocó crecer un poquito rápido, Ok. ¿En em, qué sentido? en asumir responsabilidades y roles que para mi edad no eran de pronto ni comunes, ni no sé tampoco qué tan sanos en esa época. Un ejemplo, mis dos papás son muy buenos papás, pero se divorciaron Ok. cuando tenía 12 años, y mi papá, digamos, long story short, se volvió drogadicto, Ujú. alcohólico, ninfómano, se quebró, digamos que entró como en una racha bien dura, como unos 10 años, yo creo, y yo me fui a vivir con él. Y tú tenías 12 años en ese momento. Me fui a vivir con él como a los 13, sí.
Ok. Em, entonces, digamos que todo ese ambiente, cuando tenía 15, 16, pues era lo mejor porque mis amigos amaban a mi papá porque era el que nos daba trago, como sí. Claro. Pero de ahí en adelante, poquito a poquito se empezó a volver muy dañino. Y, y digamos que me obligó a, yo terminé siendo como el papá de mi papá. Y eso es, ese es el rol que no es sano. Eh, de ahí, ¿En ese eh, momento tenías hermanos o vivías solo con tu papá? solo con mi papá, mi hermana se quedó con mi mamá. Ok. Y, y digamos que de ahí yo quería, por también las razones incorrectas, creo, eh, ser empresario. Y más que ser empresario, yo creo que quería era tener plata, como no depender de nadie y que nadie me pudiera hacer daño. Creo que era como el razonamiento detrás, inconsciente, porque en esa época si tú me hubieras preguntado, creo que no hubiera tenido la capacidad de decir eso. Claro, y eso fue desde ese momento, o sea, desde que empezaste a vivir con él y empezaste a ver todo este tipo de cosas que tenías ese ideal de que nadie te hiciera daño, de poder tener plata como para vivir a tu manera. Ok. No, fue más chiquito. Ok. De hecho, ¿conoces el enneagrama? Sí. Pero Sí. cuéntanos, de pronto hay personas que nos están escuchando, que nos están viendo, que no saben El qué dirías enneagrama que es es. una herramienta que estudia Ujú. la personalidad, pero a diferencia de otras herramientas, la estudia desde el origen. Ok. Es decir, tú puedes encontrar en internet, no sé, Myers-Briggs, no sé si lo pronuncié bien, pero ese tipo de tests van a ver los diferentes mecanismos y como los comportamientos que tienes y eso te encasilla como en alguna parte. La Ujú, diferencia con el enneagrama es que define el origen de por qué eres como eres y de por qué actúas como actúas y cuál es tu miedo más profundo. ujú. Y de ahí tiene variaciones y todo, pero es súper simple. Hay 9 personalidades en el mundo y tienen sus diferentes subtipos. Yo soy un 3 en el enneagrama, que lo llaman el triunfador, pero en verdad es como todo lo opuesto. Es una persona que tiene mucha vanidad y tiene que estar haciendo cosas constantemente para que lo reconozcan. Y eso los tres nos damos por dos razones. Una, o porque nos mimaron mucho, o dos, porque nos dieron muy duro. Eh, y en mi caso fue un poquito una mezcla de los dos. Era mi mamá, era un afecto incondicional impresionante. Mi mamá también es una 3 pero pues era súper incondicional. Y mi papá es un 8 que además si hubiera un club de 8, él sería el presidente. Y Ok. que un 8 como en resumen, va a sonar horrible, pero es como Donald Trump, como Pablo Escobar, como estas personas como súper avallazadoras, agresivas, dominantes, imponentes. Es un gran papá, o sea, hasta ahora solo he hablado lo malo de mi papá, pero es un gran papá, también me enseñó todo lo bueno y fue, o sea, tenemos la mejor relación además. Pero mi papá creciendo era muy duro. Y Claro, y entonces más a esa edad. sí, y yo hacía cosas todo el tiempo para que él me viera y sobre todo para que se sintiera orgulloso de mí. Y irónicamente, entre más hacía cosas, terminaba como cagándola a los ojos de él y por su personalidad, el man explotaba Claro. y terminaba explotando. Mi papá es de esas personas que se salta como 7 etapas y llega a la ira directamente. Ujú. Entonces, el man, no sé, un ejemplo, una vez le pregunté, estábamos en la finca y vi un carro, o sea, un automóvil, y le pregunté que si un automóvil podría ser 4x4, que creo, es una pregunta que para un niño es hasta, o sea, creativo el man. Claro. Eh, y lo escaló, o sea, empezó diciendo como más o menos mucho bruto y de ahí lo escaló a decirme que yo iba a ser un fracaso toda la vida y que iba a ser un mediocre toda la vida, que nunca iba a llegar a ningún lado. Y eso era todo el tiempo como la constante. Tu día a día. Entonces yo me volví lo opuesto, porque mi miedo en la vida se convirtió en que yo no voy a ser mediocre. Y por ende lo opuesto a mediocre es yo voy a ser exitoso. Y entonces me volví exitoso
en todas las cosas externas que lo hacen a un exitoso. Entonces me volví saludable, me metí en startups, me quebré, pero después, y esa es otra historia también larguísima, duré 2 años quebrado, pasé hambre y de ahí aprendí a servir, aprendí como el concepto de servicio, como la capacidad de servicio. eh, y terminé pues después de años en los videojuegos, ya hace como 6 años, y aprendí a dar lo mejor de mí y a dar lo mejor de mí, no de lo que de pronto alguien espere de mí, de un rol que va a cumplir, sino de lo lindo que tengo en mí para ofrecer, de que puedo ser constante, de que puedo ser resiliente, de que puedo ser leal, de que puedo ser noble, de que puedo ser un buen líder, de que puedo escuchar, de que puedo ser creativo. Y, y de ahí digamos que empezó a fluir más el tema, pero pues digamos que desde chiquito venía ese Nico, tema. sí, precisamente volviendo a eso, volviendo a cuando eras pequeño, porque ya hoy nos cuentas como esto muy trabajado, ¿no? De alguna manera, o sea, muy, muy consciente de lo que hacías, de cómo era tu comportamiento, pero si tú te vas un poco atrás a ese momento, a ese niño, ¿cómo era la situación en ese momento? O sea, ¿cómo recuerdas tú ese dolor de alguna manera? Porque me imagino que había, o qué tipo de sentimientos de pues ver este tipo de comentarios de tu papá, de ese ideal de vida de, bueno, lo que nos estás contando, yo voy a ser entonces exitoso, lo que supongo que además también ha cambiado esa versión de éxito que veías en ese momento a lo que es hoy para ti. Em, pero sí, ¿cómo fue ese camino? Porque realmente, pues, no parece nada sencillo. Sí, no, era miedo constante a cagarla todo el tiempo. Porque como yo no sabía por qué él iba a explotar o no, como no era racional, entonces yo no sabía si me paraba o me sentaba bien, si él iba a explotar, si yo iba a hacer esto o lo otro, él iba a explotar. Entonces traté de aprender, fue a volverme como perfecto, como a no cagarla en nada. Y eso evolucionó en ya más grande a no ser vulnerable. A mí, por ejemplo, al día de hoy todavía es algo que he estado trabajando últimamente, aprender a sonreír y a sonreírle sobre todo a extraños o a gente. O sea, si yo voy a un sitio nuevo y conozco gente, a mí me cuesta sonreírles. O me cuesta, por ejemplo, ser yo mismo, como hablarle como le hablo, no sé, a mi socio, a mis amigos, a tu esposo. Si me entiendes, yo con ellos, con mi círculo interno, soy muy, muy distinto. Me relajo un montón, les hago chistes, todo. Con gente afuera no, me cuesta un montón y ya he ido aprendiendo a, a decirme a mí mismo, o sea, básicamente lo que entendí es que me costaba sonreír por miedo a que me juzguen, porque era el mismo miedo a cagarla con mi papá. Entonces, en vez de que ahora es mi papá juzgándome, es el mundo. Y he venido entendiendo que yo soy suficiente y que no necesito, pues que no importa. Y si la cago y si no le caí bien a alguien, no le caí bien a alguien y ya, o sea, que no, eso no me define. Mi valor no está en la opinión de otros. Nico, y además de ese miedo a cagarla constantemente, ¿qué otros sentimientos te acuerdas que te generara? Es decir, no sé, ¿existió rabia en algún momento como por no entender o frustración o qué otro tipo de sentimientos podrías decir o emociones que pues que viviste durante todo este tiempo? Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda también, de nuevo, cuando empiezas a darte cuenta y a llevar toda esta conciencia, a integrarlo a cómo nos estás hablando hoy en día, ¿no? Porque es totalmente diferente entenderlo de, tal vez yo no sonrío tanto porque es que tengo este o este otro prejuicio en mí, ¿no? Que implica pues un gran trabajo interno. No, cuando chiquito en verdad no tenía tanta rabia con mi papá, era más miedo, le tenía miedo y me sentía frustrado muy constantemente, como de no sentirme suficiente para él. Pero irónicamente la rabia fue con mi mamá, ya un poquito más grande. Según la psicoterapia, yo no soy psicólogo, pero he estudiado mucho estos temas y o sea, me gustan un montón. Ok. Eh, y desde los 16 años pues empecé a estudiar sobre enneagrama, sobre todo esto. Eh, la personalidad se desarrolla de los 0 a los 12. Es cuando uno ya es como que escoge su ego y de ahí se solidifica a los 18. Eh,
Entonces, de los 0 a los 12 el trauma fue con mi papá y fue más un tema de impotencia. De los 12 a un poquito después de los 20 fue una rabia con mi mamá, un poquito. Eh, por el divorcio, por mi papá compartía demasiada información con nosotros, con mi hermana y conmigo, que no debía como decir y yo terminé fue resintiendo a mi mamá, irónicamente, o sea, mi papá era como el duro y el que se le iba la mano, pero a mí la rabia fue con mi mamá y terminé por eso viviendo con mi papá. Y ya a los 16 yo estaba teniendo muchos problemas, de incluso de meterme en cosas que no eran tan buenas y, y tuve como ese estrellón contra la vida. Entonces me metieron a un taller de enneagrama pues fue lo mejor. Ahí como que empecé a entender, ahí entendí ese miedo de chiquito, entendí como pues de dónde, cuál era el origen de las cosas. Y de ahí poquito a poquito, no te voy a decir, o sea, yo a los 18 era supremamente inmaduro, yo igual salí a tomar, yo igual tuve un montón de problemas, igual tuve una relación muy tóxica, o sea, me pasó lo mismo que el resto del mundo. Eh, pero como después, sobre todo, yo dejé la universidad y me fui a vivir a Cartagena. Y de ahí, mi coach, el que hizo el que ¿Taller? dictó el taller, Ok. él, o sea, se ha vuelto, le decía, tuvimos un taller, de hecho, llevé a mi equipo, a todos GGs los llevamos pues a las cabezas de GGs los llevamos a un taller y de enneagrama y esto, y fueron 3 días y lo dicta mi coach y él ha sido mi coach desde los 16. Es un man que está enfocado, para mí es de los mejores en enneagrama en Latinoamérica, está súper enfocado como más en liderazgo, es coach de CEOs, ha sido de presidentes incluso, o sea, de presidentes de país. Y entonces un man que sabe tratar con personalidades muy fuertes, pero sobre todo, más que eso, me conoce pues, desde los 16 y me conoce desde el bastardito a ahorita. Y yo podría decir, yo creo que por ahí un 60% de, de lo que soy hoy, yo creo que se lo ha aprendido a él. Qué fuerte. Y esta persona, pues bueno, digamos que llegó gracias a este taller, te ha ido Ujú. acompañando de la mano como no solo en ese pues conflicto de alguna forma que empieza desde siendo tú tan pequeño expuesto a tantas cosas, pero lo que nos dices, ¿no? Como se sigue dando hasta incluso hoy en día. Y nos hablabas Sí. también que en algún momento, ok, entras a la universidad, que decides estudiar, ¿cómo así que te vas de la universidad, que te vas a vivir a otro lugar? Cuéntanos de esto, porfa. Sí, yo primero entré a estudiar Derecho y entré a estudiar Derecho porque fue como por descarte, o sea, yo no quería estudiar y esa es de las poquitas, o sea, yo entiendo que todo el mundo dijera como este niño que además viene con varios problemas, si no quiere estudiar más o menos pues se va a joder, pero en verdad que no quería estudiar porque sentía que no, pues que no era lo mío, que yo quería hacer negocios y quería que eso no lo iba a aprender en la universidad. Y efectivamente, o sea, yo creo que si uno quiere ser empresario, la universidad no es necesaria. No le recomendaría a nadie hacerlo como yo lo hice, pero sí sé que para hacer startups, para ser empresario, para construir lo de uno, la universidad no aporta Y en ese mucho. momento decidiste estudiar también como por ser validado por tus papás o cómo lo sentías. Más como por no meterme en problemas, o sea, pues vivía en la casa de ellos, de mi papá, entonces era más como que toca estudiar, entonces bueno, si toca estudiar, pues voy a escoger derecho. Ya. Y, y lo escogía más porque pensaba como que esto me puede servir de pronto como conocer las leyes y como saberme manejar en negocios, pero no era, o sea, yo no quería estudiar. Eh, Me echaron de la primera universidad porque tenía un negocio de ganado, se fue mi primer negocio, y me la pasaban en el matadero y Ok. entonces no iba a clase. Eh, entonces pues perdí el semestre y me echaron y terminé en otra universidad y ¿Cómo se sintió eso en ese momento? ¿Cómo viviste esa etapa de tu vida? no me afectó tanto, sabes que yo no quería estudiar, de verdad, a mí como que era más un alivio, yo Ok. decía como yo ojalá de pronto no tengo que meterme en otra universidad, como que en verdad no me afectó más como la putía de mi papá,
pero no, de ahí para adelante no, nada. Eh, y poquito a poquito, mientras iba en la universidad, en paralelo iba como aprendiendo a hacer negocios y cometí un montón de errores, pero, pero como que me empezó a volver constante. Y entonces, irónicamente, mi papá se volvió la persona que más me apoyó. Eh, Se volvió mi fan número uno. Entonces él también como que le empezó a importar menos y menos el hecho de que no me gustara estudiar y todo esto. Y al revés se fue dando cuenta también, nos fuimos dando cuenta los dos que, pues, que podía ser empresario y que podía hacer las cosas. Eh, ¿Y cómo empieza a ser para ti ahí ese ver a tu papá fan tuyo después de todo lo que habías vivido antes, donde sonreír, sentarte, pararte, hacer cualquier cosa, te generaba tanto miedo de lo que él fuera a reaccionar? es raro porque es que yo no sé por qué nunca tuve, ¿cómo decirlo? Yo no estaba esperando ya grande conscientemente esa aprobación de él específicamente. Yo creo que Ok. moví esa necesidad de aprobación al mundo. Como que, Ya, entonces cuando mi papá me la empezó a dar, se volvió un amigo y se volvió de mis mejores amigos, pero ya no la necesitaba, como que ok. ya no me importaba. Empecé a enfocar mi mente fue en hacer plata, en no depender de nadie, en Que tratar esa de ser, seguía siendo la historia que nos contabas desde el principio, como de esa aprobación externa de otras sí, personas. Ok. sí, pero pues la transferí de mi papá al mundo. Y, y de ahí tuve una idea de negocio que era el primer clubhouse con un simulador de surf en la mitad. Ok. Y, y entonces hice un plan de negocios, yo no sabía hacer un plan de negocios. Hoy en día creo que ya ni se usan. En esa época pues era, yo me enteré, irónicamente yo me enteré como de la palabra entrepreneur y Ujú. startup y todo esto cuando estaba ya quebrado. O sea, Ok. yo no sabía que yo era como un entrepreneur. Y entonces monté este business plan, hicimos el tema, mi papá me ayudó un montón. Hay algo muy particular de las personas, solo tenemos todos, Ujú. y sirve mucho, de hecho, para identificar cuando uno se sabotea. Eh, y es, todos tenemos un trauma principal. El enneagrama le ayuda a uno a definir exactamente cuál es puntualmente ese trauma principal. Pero lo chistoso, podría decir o no, es que las personas buscamos revivir ese trauma inconscientemente y constantemente. Entonces, el que no quiere ser mediocre se va a encontrar con situaciones que lo van a hacer sentir mediocre y, o se va a rodear de mediocres para superarlos o, o se va a meter en situaciones donde fracasa para poder salir adelante y poder constantemente reafirmar ese ego de yo no voy a ser mediocre, yo no voy a ser mediocre. Entonces repite ese tipo de situaciones. Y de Eh, alguna manera eso era lo que estaba sintiendo en ese momento, ¿o no? Eso fue lo que atraje, pero no, en ese momento lo que sentía era que era un fracaso de mierda. O sea, ese tiempo para mí era muy real, o sea, era como, yo no sirvo para un... Eh, al punto en que, como pude fracasar con una muy buena idea, eh, decidí ganar con una mala, como para compensar. Entonces salí de esa Explícanos empresa, más, por favor, ¿cómo así? salí de Wayflow, se llamaba la empresa del simulador, Ujú. y decidí comprar una empresa quebrada, un negocito quebrado, pues. Ujú. Eh, y entonces yo tuve muchos mentores todavía tengo varios, pero he tenido muchos mentores como a lo largo del tema. Y entonces un pakistaní que quiero un montón, que es como otro papá, se llama Tariq. eh, Conocí a Tariq y Tariq me dijo, como sabía que yo me estaba, pues que estaba por cerrar este negocio y yo no me quería devolver a Bogotá porque no quería darle la razón a todo el mundo que me dijo que no me fuera a la universidad, que no sé qué, que pues yo dije, "Puta, si me toque vender un riñón, o sea, yo vuelvo, pero vuelvo bien, vuelvo a ver, ya habiendo salido adelante, no sé cómo, ni cuándo, ni, pero de alguna manera lo hago. Y entonces con Tariq me ofreció que invirtiéramos en algún negocio juntos. Me dijo, consígaselo usted y yo le invierto y somos socios. Y entonces fuimos y compramos una distribuidora quebradísima Ujú. de vinos, de quinoa, de almendras, de
todas estas cosas y le vendía a los restaurantes de Cartagena. Y ahí fueron, o sea, Wayflow fue un periodo de 2 años, fue muy duro. De hecho, yo tengo tatuado todo lo de Cartagena en el brazo. Y Wayflow fueron 2 años muy duros, pero de ahí fueron año y medio igual de duros o peor con este negocio, porque él no me daba, él no me dejaba sentirme mal por mí mismo y no me dejaba tener excusas o lugar a ningún error. Eh, Similar a mi papá, ahora que lo pienso. Pero de una forma de pronto un poquito más, no sé si sana, pero me obligó a madurar. Entonces él literal me decía como escoja que quiere dejar de ser pobre o tener un domingo. O me decía escoja que quiere tener novia o salir adelante. Y entonces me tocó trabajar 16 horas al día, yo creo, en promedio, todos los días por año y medio más. Y ya venía de haber trabajado 16 horas diarias todos los días 2 años. 2 años. En Wayflow me acuerdo que tuve incluso 2 días que trabajé 25 horas. Y, o sea, que literal me levanté a las 7 de la mañana, me acosté a las 8 del otro día. Y, y eso no lo recomiendo, eso no es necesario. O sea, eso no es necesario. Eso no es normal. Eh, pero en ese año y medio, digamos, ya guiado por alguien mayor, él me enseñó todas las bases de operar un negocio y de los valores sobre todo que tenía que tener. Me acuerdo de hecho una llamada que él me dijo súper linda. Me llamó y me dijo, me acabo de levantar de una siesta y me soñé con usted y quiero que me escuche muy bien, porque si usted no hace esto, nunca va a ser exitoso. Y entonces me empezó a dar un montón de ejemplos donde yo eh, no ponía atención a detallitos, maricadas, o sea, eran maricadas, pero no sé, que me quedaron las llaves de alguna vaina. Y entonces nos tocó demorarnos más porque se me quedaron las llaves. O que hice una propuesta, pero en el cover se me olvidó tal detalle y tal cosa. Me dijo, esos detalles son la diferencia entre alguien que llega y que no llega. Y, y me dijo, y si usted no aprende como a reprogramar su cabeza, a volverse una persona que le pone atención a los detalles, usted nunca va a seguir adelante. Y, y eso hice. Entonces me volví extremadamente detallista para los negocios. ¿Y cómo hiciste, Nico, en ese momento para tomarlo de una buena manera y para asimilarlo al punto de tomar acción? ¿No? Que con la personalidad que nos vienes contando, pues, bueno, no sé, mentira, nunca habíamos hablado de cómo era ese recibimiento de feedback, pero hablo por lo que nos decías, que era como muy esa armadura, ese no mostrarte vulnerable, ese ser todo perfecto y que ahora de pronto te estén diciendo en la cara que estás haciendo las cosas mal. ¿Cómo fue eso para ti? Eso se desarmó con Wayflow en muy buena medida, Ujú. eh, precisamente porque como fracasé, yo al revés pasé de una mentalidad de me las sé todas y yo soy el mejor a yo no valgo no soy y enséñenme. Ok. Entonces, todo lo que él me decía yo lo tomaba. Me podía haber enseñado mal y yo lo hubiera tomado bien. O sea, lo tomaba al revés, con brazos y con corazón abierto. Y al día de hoy también cuando alguien me dice, tengo reglas, y yo creo que uno debe tener reglas en la vida. Reglas basadas en la realidad, no reglas arbitrarias o subjetivas. Uno de los mejores libros de negocio se llama Principles de Ray Dalio y Ujú. son principios para los negocios y para la vida. Y son principios basados en la verificación de resultados, o sea, en la metodología científica. Es decir, yo compruebo que esto es verdad y por ende se puede replicar, ¿cierto? Es una regla de la vida, así como la Sí. gravedad. Entonces, ser detallista es importante para poder tener éxito en los negocios. Y si no logra ser detallista, tiene que contratar a alguien que sí lo sea, pero alguien tiene que poner atención a los detalles. Eso es una regla de la vida. Entonces yo lo que hice para poder recibir feedback bien es que armé una regla. Entonces dije, yo solo le voy a recibir consejos a alguien que ya haya hecho lo que yo quiero hacer. Es decir, si yo quiero montar una startup y viene alguien, un duro que ya ha hecho startups y eso, yo le voy a poner cuidado. Si viene alguien que obviamente no ha hecho nada, ni pues lo escucho, pero no, probablemente no le dé el mismo peso. La segunda regla es si esa persona me está escribiendo un cheque. Si es un inversionista, si es un cliente, tengo que escucharlo.
es el mercado, es alguien que está confiando en mi negocio, es alguien que está confiando en mí, entonces tengo que escucharlo. Y la tercera sí es alguien que me conoce muy bien, porque puede estar viendo algo que yo no veo de mí mismo. Entonces, si es mi mejor amigo, si es mi papá, si es mi hermana, si es gente que me conozca excesivamente bien, pues yo los escucho, así no sepan del tema, porque esa es la gente que muchas veces le dice a uno, ¿no será que usted que a veces le entran estos arranques, más bien está haciendo esto por esta razón? Y ahí uno cae en cuenta. Qué fuerte. Y después de esto, ¿qué pasa? Decides, listo, creer en esta persona, haces lo que él te dice y ¿qué sigue después de esto? Fue súper duro, pero logré vender la empresa, la volví rentable y la vendí, no por mucho, pero la vendí. Eh, y de ahí eh, tuve mi primer cliente de juegos. Y sin buscarlo específicamente. Yo simplemente estaba, me acuerdo ahora conectando los puntos. Tuve mi primera sesión de coaching después de mucho con Ujú. este man. Y básicamente lo que me dijo fue que yo no era empresario. Y Ok. porque un empresario es alguien que sabe servir. Y que yo lo estaba haciendo era porque quería salir en Forbes. Y entonces, pues que no, yo no era un empresario. Entonces de ahí empecé a preguntarme mucho como eso de pues, qué servir y qué tengo para ofrecer, además, porque creo que cuando uno está tratando de generar, de llenar carencias, sea afecto, sea admiración, sea cualquier tipo de validación, uno normalmente no está ofreciéndole cosas al mundo, sino que uno le está pidiendo Mm. que le llene, que le dé, que le hagan, ese trabajo no me hace feliz. Y entonces está mirando. Mientras que cuando tú empiezas desde adentro a preguntar, pues yo para qué soy bueno y qué le puedo ofrecer al mundo, ya no importa en qué estés trabajando, si ese trabajo te hace feliz, es yo en dónde puedo servir. Se trata de los demás, no de ti. Entonces dije, pues en esa época dije como yo creo que puedo hacer un buen plan de negocios y soy bueno para los videojuegos. Entonces busqué en una plataforma que se llama Upwork y busqué Game Plan y salió un estudio de videojuegos en Israel que estaba buscando un plan de negocios y o sea, fue perfecto. Y entonces hablé con ellos y me contrataron una semana para hacer un plan de negocios. Me acuerdo que me pagaron $500 y yo era como, o sea, de hecho me acuerdo la primera vez que tuve como plata extra en el bolsillo, que fueron como 118.500 pesos, o sea, me acuerdo como muy, muy bien, porque pude invitar a mi novia en ese tiempo a cine, que no había podido llevarla nada a un date, nunca lo había podido llevar en casi 2 años. Eh, y esa vez entonces me pagaron $500 por hacer un plan de negocios y duramos trabajando 3 años. Después del Wow. plan de negocios me dijeron como, bueno, el plan está súper bueno, pero nosotros no sabemos hacerlo, entonces ayúdenos y de pronto usted nos puede manejar las redes, puede hacer el marketing. No tenía ni puta idea de cómo manejar redes, de cómo hacer nada de eso. Entonces aprendí, les dije que sí y me enseñé a manejar Twitter y a crecer una comunidad de gamers. Eh, y salió también, ella era un estudio súper chiquito, entonces sus metas de venta cuando lanzaban el juego, ellos querían tener 5.000 copias vendidas, era el sueño. Y a punta de Twitter, de hablar con micro influencers, que en esa época creo que ni siquiera se llamaban influencers, logramos vender 25.000 copias y me dieron el 3% del juego. Entonces eso fue como, wow. O sea, como que por, como que por primera vez tuve un win de verdad, ¿sí me entiendes? Como que por primera vez tuve un home run. Claro, Y y de además ahí, ahí ya lo estabas teniendo de alguna manera, pues visible esos resultados. Yo quiero volverme un paso a cuando tu coach te dijo como, no, usted no es empresario, usted no sabe servir, que ya hoy nos lo cuentas, pues con todo esto adelantado, que claramente te fue pues muy bien, pero en ese momento qué fuerte mantener esto, ¿no? O sea, recibir esa noticia, lo que tú decías de las reglas que te has puesto, que era una persona que te conocía tanto, y ser capaz de mirarte, o sea, de ir hacia adentro un poco en, bueno, lo que tú nos dices, ¿para qué soy bueno? Y ahí unirlo con lo de los videojuegos, que me imagino que era algo que siempre te ha gustado, como nos contabas sí, antes,
pero supongo que ahí no te lo imaginabas nunca como llevarlo a un tema de negocio o a un tema en lo que te pudieras dedicar en tu día a día. Era mi sueño, Ok, había sido mi sueño, yo creo que toda la siempre. vida. Ok. Sí. Solo que imagínate, hoy en día es más, uno dice, uy, se puede volver youtuber, se puede volver streamer, se puede volver jugador de esports, puede jugar juegos de cripto, puede jugar en mi plataforma y se mete una platica. O sea, hay 10.000 opciones hoy para uno ganar dinero jugando videojuegos cuando yo era chiquito, ¿no? Entonces para mí era como, imagínese, o sea, imagínese si yo hubiera podido jugar profesionalmente o algo así, o sea, era mi sueño. Ya, ok, perfecto. Eso quería como hacer ese paréntesis para entender un poquito mejor cómo llegaste a esa línea, ¿no? Porque al final, al principio, pues no es una noticia fácil después de que eso era lo que venías creyendo, lo que venías intentando ser empresario y venga, oiga, es que usted no es empresario. Sí, de ahí pasó lo de este juego, salió muy bien, nos empezaron a buscar más juegos, eso se volvió una agencia, Ujú. pero nos desviamos, por eso es importante tener propósito, yo en esa época no sabía eso. Entonces empezamos teniendo clientes de videojuegos y empezamos a recibirle a todo el mundo el negocio, o sea, que hiciera una farmacia, que hiciera lo que fuera, o sea, y terminamos teniendo una agencia súper chévere, crecimos como a 40 empleados en como 3 meses, o sea, fue muy chévere igual, pero me acuerdo que fast forward como un año y medio con mi socio, que hoy en día es mi socio también acá, eh, estábamos en un carro, salimos de una llamada con una farmacéutica muy grande y salimos de una reunión presencial, perdón, y nos sentamos en el carro, me acuerdo, y nos miramos y dijimos como, ¿qué estamos haciendo? Esto no era lo que queríamos hacer, esto no somos nosotros, ¿qué estamos haciendo? Y entonces empezamos a reestructurar toda la agencia y a tratar como de dar mejores resultados y bla, bla, bla. Y yo me fui a una vaina, un mastermind se llama, que es como más o menos como un retiro con varios empresarios Ok. y que eso podría ser otra historia completamente, pero yo no iba al retiro como tal, yo iba a terminar una relación que tenía con una empresaria que me enamoré muy duro de ella y, y iba a terminarle, pues a cerrar las cosas pues Ok. en persona. Pero ese taller irónicamente me sirvió un montón porque salí decidiendo que no quería más la agencia y Ujú. que quería era dedicarme a los videojuegos y que yo sabía que no desde el yo quiero, desde la carencia, pero sí desde esto es lo que me va bien, esto es lo que sé que le puedo aportar al mundo y esto es además lo que más disfruto en la vida. Claro. Entonces, yo creo que lo puedo hacer bien y creo que tengo que tomar la decisión de hacerlo. Eh, y llegué de ese viaje y uno de los socios que teníamos en la agencia Ujú. nos dio la noticia de que se iba a robar los clientes. Y entonces se robó los clientes. Y entonces la agencia quedó vacía. Y, y él se fue a hacer lo suyo con los clientes y yo quedé con un cliente que era una comunidad de gamers. Y entonces me dediqué a eso. Y empecé desde donde podía ofrecer. Pasamos de ser un equipo de 40 personas de todo el tiempo a yo, con mi portátil, con la comunidad de gamers. Y esa comunidad se volvió la comunidad más grande de la TAM. Y, y llegó pandemia y se abrieron todas las puertas. O sea, me acuerdo que para mí esa fue la época más linda a nivel de negocio. Cada año creo que ha sido más lindo, pero ese fue el momento, ese fue como El boom. cuando despegué súper duro porque todo el mundo empezó a jugar. O sea, entonces para mí yo tenía como unos mixed feelings muy fuertes porque pues el mundo en crisis, todo el mundo desempleado, todo el tema, encerrados y esto, y yo estaba en la época más feliz. O sea, me acuerdo, me empleé, yo nunca había tenido un empleo y me ofrecieron un trabajo dirigiendo una vaina de esports y yo dije, pues hágale, o sea, si esto es lo que la vida me va a llevar a ofrecer, pues quiero probarlo y también me quito la espinita de qué es eso de ser empleado. Y ahí aprendí, por ejemplo, lo que es tener un mal jefe. Ahí aprendí lo que es tener esa experiencia
de un muy mal jefe y de sentirse como un número más en una empresa. O sea, esto era una empresa la típica donde no valoran a nadie, donde es súper corporate todo, donde toca tener 10.000 aprobaciones para todas las mierdas. Todo el mundo además trabajaba por sueldo, a las 5 de la tarde desconectaban y solo le contestaban a nadie, o sea, todo era la típica. Y me sirvió mucho para hoy en día, por ejemplo, yo todavía me acuerdo de esas cosas y trato de ser muy consciente con mi equipo, no hacer lo mismo, de contratar gente que ama los videojuegos, que es súper apasionada, que todos estemos alineados con el propósito de lo que hay que hacer, no con la plata que nos vamos a hacer, sino con el propósito de GG's. Y, pero pues estuve empleado y me empezaron a llegar muchísimas consultorías, empezamos a manejarle muchos de los torneos a las marcas de Latinoamérica. Nosotros hicimos como eh, los primeros torneos de Red Bull en Colombia, los primeros torneos de Claro Gaming en Centroamérica, la primera liga regional, uno de los primeros campeonatos mundiales que hubo acá. Todo eso se creció, o sea, terminé como en un año. eh, Era como la persona que llamaban para el gaming en Latam para muchas de estas cosas. Y terminé manejando un fondo de inversión un rato y de ahí tuve como una realización bien fuerte de desde Wayflow, desde lo del simulador, yo perdí la fe en mí mismo, o más bien la certeza de pensar que yo podía volver a ser un CEO. Y como perdí la fe y la confianza en mí mismo de eso, me metí en la cabeza que es que yo no era un CEO y que eso no era lo mío y que yo no iba a volver a ser un CEO y que de hecho no me gusta. Y entonces como no me gusta, pues no lo voy a hacer y ya no lo necesito. Y es súper lindo porque literal, como esas relaciones espontáneas, que uno no está buscando una novia y eso ya es justo cuando le llega, Ajá. llegó Gigi's y, y ese fue todo lo opuesto. Fue, yo no lo estaba buscando, no me interesaba ser CEO, no me interesaba ser este founder que sale así con su camisita del logo y sale en Forbes y estar en podcast y este tipo de... Eh, cero que me importaba. Y al revés, quería era darle lo mejor a GG's y verlo crecer, pero pues digamos sin ningún tipo de interés. Obviamente, soy capitalista, sigo siendo el dueño y sigo siendo el accionista mayoritario de GG's, pero me lo he ganado. Y me parece lindo el juego, que como lo diría mi coach, ser empresario es sentarse en un trono con una espada en el techo que en cualquier momento se le puede caer encima. Y entonces, como usted es el que está sentado debajo de la espada, si algún día le va bien, usted tiene derecho a quedarse con todo el tesoro. Y no es por el hecho de tener la plata, sino es por el hecho de yo puse el riesgo, yo puse esto, yo me rompí me merezco tener una vida tranquila. Y, y entonces en GG's por primera vez en mi vida hice eso. Nadie me dio la plata, nadie me regaló la plata, nadie hizo nada de esto que había pasado, ya como que dejé de ser un niño. Y al revés le metí toda la plata, todo lo que había hecho durante pandemia, durante todo este crecimiento, todo, se lo metí completico a GG's. Y renuncié a este fondo. Estuve como 6 meses sin salario, sin nada. Eh, Me quedaban 2 meses de vida. O sea, si en 2 meses no lograba como levantar plata o hacer algo, pues baila. Volvía otra vez a estar quebrado y yo eso sí, no, ya no lo podría volver a vivir, o más bien no quiero. Eh, entonces decidimos salir a levantar plata y la misión de GG's, como que durante ese tiempo diseñé como qué iba a ser GG's, cuál iba a ser el propósito, qué era lo que iba a ser diferente de GG's, o sea, por qué valía la pena que GG's exista y por qué valía la pena que yo como founder fuera el founder correcto para GG's y de ahí conseguirme otros dos co-founders que son mi socio y otro argentino. Eh, y entonces GG se volvió un concepto de movilidad social, de llevar a la gente de nada, de cero ingresos y cero conocimiento, a poder vivir de los videojuegos en Latinoamérica. Y la misión es poder hacer eso con la mayor cantidad de gente. Tratar de que la mayor cantidad de gamers en Latinoamérica
puedan vivir de los videojuegos sosteniblemente. Eso claramente es súper utópico y raro y hasta de pronto un tricito distópico que uno pueda vivir de videojuegos, pero ha salido bien hasta ahora. Salimos a levantar plata durante la peor crisis de cripto. A Ujú. nosotros nos asocian mucho con cripto porque trabajamos con juegos de cripto, que son muchos en donde los gamers pueden ganar dinero o tokens que pueden cambiar por dinero. Y, y entonces salimos a levantar plata cuando todo el mundo estaba diciendo como no hay que invertir en eso. Entonces nos dijeron que no más de 1500 veces, 1500. Y tuvimos más de como 170 llamadas y de esas nos dijeron que no, 160. Que creo que es fácil normalmente uno después de tantos nos empezará como a, ¿será que esto sí? Eh, ¿Y pero te lo que hicimos generaba fue, ese tipo de dudas o no tanto? sí, sí, pero ahí es donde funciona las herramientas, ahí es donde funciona como uno dejar de ver las cosas desde los sentimientos y empezar a ver como objetivamente qué tengo para ofrecer y en este caso qué tiene GG's para ofrecer. Y con eso lo que hacíamos es que con cada no les preguntábamos por qué no le gustó. Y entonces ese que no le gustó, muchos les valía verga y no nos decían nada nunca y simplemente es no y chao, pero muchos otros sí nos empezaban a decir, arregle esto, mejore esto, sería más interesante si le metiera esto, ta. Entonces empezamos a hacer eso y empezamos a aprender como qué es lo que en verdad podía, se volvió más fuerte y con eso. Y los pitches que hicimos como al final de la ronda era otra empresa completamente distinta, era mucho mejor. Y entonces lo lindo es que todos con los que hablamos, los 5 o 7 que nos terminaron invirtiendo, eran los que más nos daba miedo o los que más decíamos como, no, esos no nos van a responder. No, esos son muy grandes. No, esos no, esos voy a escribirles por si acaso, pero no, esos fijos nos dicen que no. O ni nos responden y ya. Y fue lindo porque queríamos levantar $500,000 y Ujú. terminamos levantando un poquito más de $1,000,000. Nos dieron el más del doble. Eh, y entonces nos cambió la vida. Pasamos de estar jodidos, de yo estar poniendo la plata y nos queda un mes de vida, a, ok, tenemos 2 años. Si contratamos un huevo de gente, tenemos 2 años de vida ahora para hacer las cosas bien. Eh, tenemos ahora un respaldo de los mejores, de muchos de los mejores inversionistas del mundo, y podemos hacer algo lindo. Entonces, literal, empezamos el primer mes, la meta, la primer reto que hicimos fue si pudiéramos llevar a 10 gamers a que vivieran de los videojuegos, a que se Ujú. ganaran $300 al mes, que es un poquito más que un salario mínimo en la mayoría de los países, y que lo hicieran a través de videojuegos. Y lo hicimos, y de ahí se volvieron 30, y de ahí evolucionó el modelo de negocio a que hoy en día le ayudamos a juegos de Web3 a que conecten con gamers de Web2, o sea, a juegos de cripto que conecten con gamers que no son de cripto. Y es un tema entre marketing para los juegos, adquieren gamers reales y adquieren gente en su comunidad, y es un tema de pueden ganar premios, rewards, tokens a los gamers que los juegan. Entonces, esa es mi historia. Nico, pues muy impresionante. Muchas gracias por compartir todo esto. Yo tengo tres preguntas para ti. La primera es, tú nos hablabas de como esta guía de alguna manera que fue todo el taller del enneagrama, de tu coach y demás. ¿Tú dirías que hay alguna otra o que hubo alguna otra guía? Bueno, también nos contaste de este pakistaní que te ayudó mucho en ese momento. ¿Dirías que existieron otro tipo de guías en tu camino o no tanto? Un montón. Ok. Tengo como 8 papás, ¿Así? literal. Que Un fueron buen, llegando a tu vida o de alguna manera sí, los buscaste tú, ¿crees? ambas, yo creo. Pero sí, o sea, tengo varios. Al día de hoy, de hecho, ya, o sea, ya no tengo, o sea, ya no necesito tanta ayuda, pues, pero sí igual me sirve mucho y tenemos un advisor, por ejemplo, en GG's, que es un amorzote, y nos ayuda un montón todo el tiempo. Nuestros inversionistas son mentores todos, o sea, y nosotros tratamos de medio abusar de ese tema. O sea, por ejemplo, mi socio tiene llamadas con dos una vez al mes, que literal eso es coaching, o sea, le hacen coaching una vez al mes. Entonces sí, tengo varios de esos.
Creo que tener un coach, nuevamente creo que eso es lo que más me ha aportado, eh, porque siempre es una segunda opinión experta en las decisiones que tomo y en los errores que cometo. Y me ha ayudado a ver los errores no como errores, sino como errar es vivir. Y por ende, si cometí un error es porque estoy vivo y eso está bien. Claramente de ahí a repetir los mismos errores y esto ya no es tan chévere, pero sí, pero sí, digamos, puta, que salió una relación, que pasó lo que sea, que salió mal este contrato, que lo que sea, y siempre y cuando yo sepa que estoy dando lo mejor, o así ni siquiera si no haya dado lo mejor, el hecho de saber qué pasó y el hecho de tomar como contabilidad de qué hice y qué puedo haber hecho mejor, es ganancia y lo hace uno más feliz. Entonces, cada vez más trato de no darme tan duro, pero pues sí. Nico, la segunda pregunta es, tú nos cuentas que desde niño soñabas con vivir de los videojuegos o estar jugando todo el tiempo y pues también nos contaste cómo estuviste en mil otros temas antes de llegar acá. ¿Tú crees que existió algún tipo de plan específico desde ese momento que tú decías, bueno, esto es mi sueño y como que algún día lo va a lograr? ¿O eso fue algo que en tu cabeza se bloqueó totalmente y hasta este otro momento volvió? ¿Cómo lo verías? No. Cuando jugaba, cuando chiquito, los juegos eran vistos, todavía un poquito, pero mucho menos, como una pérdida de tiempo. Entonces era como ese tiempo que uno usa de pronto, o sea, era tiempo de ocio solamente. Entonces me limitaban el tiempo que podía jugar, que bien porque me obligaban a salir y todo, entonces hice amigos, o sea, si no creo que no hubiera salido. Y, pero pues no tenía ese concepto porque no sabía que se podía. Nuevamente, no es como hoy que no sabe que hay youtubers, que hay gente que lo ha hecho. Eh, pero como desde los 12 13 sí me acuerdo que me empezó a ir muy bien en un juego, o muy, muy bien. Y me acuerdo que sí pensaba como sería un sueño si me pagaran por esto. O sea, si yo pudiera trabajar en esto, si yo pudiera como hacer esto todo el tiempo, me acuerdo que eso sí, desde ahí fue como la primera vez que pasó. Pero lo hice consciente en Wayflow, como ni siquiera después de Wayflow, cuando tenía la distribuidora esta, ahí fue que me acuerdo que con mi mejor amigo hablábamos mucho de poder algún día diseñar juegos, de crear nuestros propios juegos, de tener un estudio de videojuegos. Pero más que eso, para mí el sueño era dedicarme a los videojuegos, de alguna manera. Y pues como soy bruto para desarrollar eso, si no no tengo ese tema, terminó siendo por el marketing y terminó siendo pues GG. Nico, y la tercera pregunta es, bueno, hemos visto que en tu camino has tenido que reprogramar tu mente, por así decirlo, muchas veces, en distintos momentos, y que ha sido difícil en otros el darte cuenta que las cosas no eran como tú querías. ¿Qué hacks o qué tips le darías a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo en este momento, que de pronto puedan estar viviendo algo similar? En donde se generan como todo este tipo de sentimientos que tú nos hablabas, o el hecho de ponerse como esa capa extra y el de no ser capaz de ser vulnerable, de tenerse que mostrar siempre perfecto, en fin, en los distintos momentos que nos has contado, ¿cuál dirías tú que son como ese top 3 de hacks para realmente cambiar y hacer ese shift de mentalidad para avanzar y para llegar hoy a decirnos comentarios como el que tú nos acabas de decir de errar es vivir? El proceso es súper simple, pero es difícil, o sea, es duro, pero Ujú. es simple. Cómo funciona la mente humana es que nunca busca nueva información a menos de que se sature o se canse de la vieja. Es decir, yo no dejo de ser drogadicto hasta que diga me mamé y de verdad es me mamé final. ¿Entiendes? De que ya no lo soporto más, ya no puedo más. Toqué fondo, que llaman. Hasta que uno no toca fondo, no cambia. Y ese fondo para todo el mundo es distinto. Hay gente que en verdad si se comete un errorcito dice toque fondo y ya, pero hay otros que en verdad tienen que llegar como al borde del suicidio o incluso hay gente que se suicida y ya, o sea, no todo el mundo. eh, pero el proceso es el siguiente, es
Si yo me saturo de algo, Ujú. llamémoslo algo más normal, no tan extremo. Yo llevo 3 relaciones fallidas, supongamos. Entonces, me mamé. Me mamé de tener relaciones fallidas, me mamé de que no me fluyan las relaciones, me mamé de que no me entiendo con lo que sea. Y entonces uno qué hace, busca, si no, la mente, como la mente es lógica, a pesar de que uno crea que no, la mente es súper lógica. Entonces lo que hace es que dice, pues si no me ha servido lo que he hecho hasta ahora, de pronto me toca hacer algo distinto. Y Ujú. entonces empieza a preguntarse qué es eso distinto. Y entonces es el paso uno, cansarse, buscar nueva información y de ahí es volver a testear conscientemente y analizar bajo resultados. O sea, es una metodología científica. Ok. Entonces, un ejemplo, me dijo que no un inversionista. Me dijeron que no 100 inversionistas y estoy levantando plata. En vez de irme a llorar a un rincón, que igual lo puede hacer, o sea, yo lo hice, pues lloraba cada miércoles, pero en vez de solo hacer eso, después de que termine de llorar, mire y escriba en un papel qué funcionó, qué no, cuál es el feedback, cuáles son los patrones, por qué le están diciendo que no, cuál es la tendencia, qué es lo que está pasando para que le digan que no, y qué podría hacer entonces, qué podría intentar distinto para que ese no se vuelva un sí o para que le vaya mejor en la empresa. Y eso mismo es lo que hay que hacer en la vida. El problema es que muchas veces le colocamos un empeño y una metodología y un esfuerzo de planeación súper grande a todo lo profesional y nuestra vida personal es dejar que fluya y Mm, miremos a ver qué pasa y mm, un día a la vez. No, o sea, lo mejor que uno puede hacer es ponerle ese mismo empeño, ese mismo propósito, esa misma intención a la mente, a su vida personal. Entonces, ¿cómo funciona una pareja? Y tú has tenido pareja mucho tiempo. Cualquiera que haya tenido pareja después de 6 meses sabe que ya no es un tema de química, ya no es un tema de atracción física, ya no es que nos gusta ver series juntos, se va volviendo es un tema de valores y por ende se va volviendo un tema de acuerdos. Eso, cero que tienen que ver los sentimientos ahí. Se vuelve un tema de decisiones mutuas, de ser socios. Las parejas, las mejores parejas del mundo son socios. Entonces, abordar la vida desde el análisis de pronto es un poquito controversial, pero se hace a uno la vida un poquito más fácil también. claro. Bueno, y una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, ¿no? ¿Alguna recomendación para las personas para poderlo manejar de esa manera y como dejar a un lado, o no a un lado, sino como ese procesar las emociones, gestionarlas para que sean capaces de decir, bueno, voy lloro, voy exacto, lo asumo y vuelvo y salgo e intento? Algo que a ti personalmente te haya ayudado. Buscar información práctica. Ok. De hecho, el ejemplo más cercano es el taller que hicimos el fin de semana, que era de Enneagrama, 3 días y fuimos todo el equipo, ¿no? Y es impresionante ver esta semana, solo unos días después, ver el cambio en cómo todos están abordando las decisiones que toman a diario. Un Claro. ejemplo, uno de mis socios es un 2 en el enneagrama, que es el ayudador, Ujú. es el que está siempre pendiente de todo el mundo, es el servicial, pero entonces está pendiente de todo el mundo y se le olvida estar pendiente de él mismo. Y entonces este man tendía a abarcar todo el trabajo del resto del mundo y a todo el mundo era yo le ayudo, venga, yo le ayudo a hacer con eso, venga, yo me meto acá, que se le olvidaba hacer su trabajo. Entonces terminaba faltando y terminaba fallando en sus responsabilidades, pero era desde el ayudar. Y es impresionante cómo literal después del taller el man empezó a bloquear en la agenda como tiempo para mí, tiempo para esta cosa, tiempo para mi vida personal. Eh, es impresionante como el man hay veces que le decimos que si nos ayuda con algo, ahora está empezando a decirnos como no, es que tengo que priorizar mi cosa. Un amigo salió del taller también, él tenía un tema con las mujeres denso, Ujú. muy denso, y, y ayer estábamos hablando de eso, y por primera vez en la vida, en 20 y pico años que lo conozco, estaba diciendo cosas como, no, yo creo que quiero estar solo, y yo creo que necesito un tiempo para conectarme conmigo,
Y yo creo que la verdad, yo quiero pensarlo muy bien antes de meterme con alguien. Y quiero como, sí, o sea, decisiones que uno dice, Dios mío, ¿este man quién es? Y Diferente. la única diferencia que hay es que tiene hoy versus hace una semana información diferente en la cabeza. Lo único. De acuerdo. Nico, pues muchísimas gracias por todo esto que nos acabas de contar, por compartirnos esa historia. Estoy segura que a muchas de las personas que nos están viendo, nos están oyendo en este momento, seguro les puede ayudar. Así que mil gracias. No sé si hay algo más que tú quieras decir en este momento. No, mil gracias por tenerme. Creo que hablé de más. No, estuvo buenísimo. Muchísimas gracias y nos vemos entonces en próximos episodios. Gracias por llegar hasta acá. Espero te haya llenado de inspiración y optimismo. Si te gustó, síguenos en nuestras redes sociales como Grateful Mind. Suscríbete para recibir semanalmente nuevo contenido y compártelo para que así podamos generar un mayor bienestar para todos.